Es importante ver esto, porque esto ya existe. Son los órganos centrales. Estamos viendo cómo es la estructura dentro de la fiscalización del dinero que es público, el dinero de nosotros, es importante. Esto es lo que ya estuvimos viendo. Aquí te estamos viendo cómo los órganos centrales se dirigen, vigilan, proponen políticas. Estamos viendo la estructura del INE, donde estamos viendo direcciones ejecutivas, unidades técnicas, los órganos delegacionales y los órganos de vigilancia. Todos estos, señores, tienen nombres. Aquí los tenemos. No me quiero meter de manera técnica con todo esto, pero todos estos fiscalizan, vigilan, incluso también llevan los procesos jurídicos para sancionar. La manera de cómo vigilan los dineros que se le reparten a los partidos políticos, incluso al mismo árbitro que es el INE, son todos estos que estamos viendo. Es importante verlo porque estaríamos viendo que cada peso que usted, ciudadano, le da al gobierno, que a su vez tiene que darle al árbitro que es imparcial, está bien estructurado y bien llevado. ¿Qué es lo que estamos viendo en el órgano interno del control del INE? Las funciones principales incluso vienen ya establecidas en la Constitución, es decir, hay una manera legal ya incluso en la Constitución de cómo se tienen que llevar las elecciones y cuánto se le tiene que dar, es decir, las prerrogativas que se le tienen que dar a los partidos políticos. Ya todo esto es algo estructurado. Esto es importante verlo, porque ya existe. Y en el tema 4 que se va a tratar, queremos hablar de esto. ¿Cómo es que algo que ya existe, que está tan bien estructurado, bien fiscalizado, bien controlado, incluso tienen órganos para sanciones? ¿Cómo es posible que en el tema 4 podríamos estar hablando de esto y que a la gente le interese tanto? Vamos a ello. Sabemos que tienen autonomía, es decir, no depende de partidos políticos. Esto todo suena perfecto, ¿eh? Suena muy bien. Tenemos el propósito, servicios de asesoría externa para revisar información financiera, fiscal y presupuestal del INE. Dentro del mismo árbitro existen todos estos mecanismos. Ok, tenemos la estructura legal, tenemos la estructura política, tenemos todo eso que para nosotros es que tengamos la certeza de que por quien votamos sea el verdadero ganador. Básicamente, eso es la estructura que tienen, que está. Vamos viendo qué es, aquí manejando conclusiones. Estoy hablando de manera muy rápida porque es tan extenso. Estamos viendo la estructura que hay del árbitro. Es importante verlo y si quieren nos detenemos después de esto. La estructura del árbitro electoral en nuestro país es firme, es potente, está por diversos ángulos regulado, tanto para partidos políticos como para el árbitro, para tener la certeza que se dice que se tiene que tener en el INE. ¿Qué tenemos? Tenemos una estructura compleja, lo acabamos de ver, con una estructura muy firme, como lo comentamos. Tenemos sistemas de fiscalización, se autofiscalizan, tenemos lo que se tiene que llevar como viene siendo la transparencia en la institución, lo cual fortifica a una institución para que incluso a nivel internacional sea reconocido. Básicamente, dejo de presentar esta parte para ver uno de los ángulos. Este es uno de los ángulos. Estamos viendo la estructura del INE. En el tema 4 se está hablando del dinero. Si tenemos al árbitro tan bien estructurado y bien llevado, ¿por qué es tan importante el tema 4? Preguntaría yo en lo que pongo la otra diapositiva. Aquí la situación con relación a por qué es tan importante es la situación de que en esta reforma que se está tratando, se está ahorita contemplando y va a llevarse a foros y debates, es la cosa de reducir los gastos.
a la institución y a las prerrogativas que reciben los partidos políticos, ¿no? Entonces, es bien importante porque hacer con la misma eficiencia o más eficiencia y menos gasto. Eso es lo importante de esta situación con la reforma electoral en relación a los gastos de campaña, ¿no? A los gastos. Con lo que bien comentas, lo dicen los consejeros del INE, que esto podría ir en detrimento del INE. Acabamos de ver la estructura, acabamos de ver exactamente cómo es que se ponen, y por eso dicen que tiene que ser cara la democracia en nuestro país. Pero el sentir ciudadano es decir que está muy caro, y vamos viendo, comparto pantalla. Adelante, Eduardo, adelante. Antes de que compartas eso, porque ahí está el kit. Es que preguntaste que si por qué era importante financiar a los partidos. Y con toda la estructura que presentaste, que es correcta, eso es lo que está en la ley, es lo que está funcionando en el papel, como diríamos cualquier otro ciudadano mexicano, nosotros tenemos otros datos en los hechos, ¿no? Pero dentro de las importancias hay que recordar que se manejaba, ahorita yo no recuerdo en qué parte se encuentra inserto, pero una de las pretensiones fundamentales era reconocer a los partidos políticos como un bien público esencial. Es decir, los partidos políticos pertenecientes a todos los mexicanos. Era una de las bases. Así como era garantizar la estabilidad y continuidad del sistema democrático. Vayamos confrontando con las realidades. Y el último punto que a mí me llamó la atención en este asunto era que se intentó reducir los costos de las campañas electorales. En ese marco es como se manejaban las importancias de del financiamiento de los partidos. Adelante. Ahorita entramos a lo que tiene que ver con los problemas que se han venido presentando o que se pueden presentar a cómo se ha venido manejando el asunto del financiamiento de los partidos y las campañas. Adelante. Ya vamos. Presento esta parte. También son datos del INE. Usted puede verificarlos, ¿no? Aquí tenemos por nombre justamente el tema 4, financiamiento y prerrogativas de los partidos políticos. Aquí tenemos la estructura, una manera de estructura con datos como bien lo están comentando nuestros amigos. ¿Qué parte tenemos? Lo leído. Tenemos un financiamiento público. Esto se dio a raíz de la historia de nuestro país, a través de los fraudes y a través de pensar que siempre entraba un dinero raro, un dinero sucio que apoyaba a los países, a los partidos, incluso hasta en las ciudades más pequeñas. Entonces, llega la estructura en 1996 en el IFE, entonces, para manejarlo y ponerlo en la Constitución, que el financiamiento público era la principal fuente de recursos de los partidos políticos. Vigente a día de hoy. ¿Existe financiamiento privado para los partidos políticos? La respuesta es sí, sí hay. Y aquí lo dice, permitido con límites estrictos. Solo personas físicas no se debe de permitir a través de que venga a cualquier empresa a una donación a los partidos políticos o candidatos en cuestión de elecciones federales. Y se requiere una estricta verificación, fiscalización. Eso existe. ¿Hay un marco legal? Sí, lo hemos visto, existe, vamos a verlo más adelante. ¿Existe la fiscalización? Como ya lo presentamos. ¿Qué es y cómo se tratan? Hay fórmulas muy difíciles, pero esta no lo es tanto, ya que lo empezamos a ver. El padrón electoral más el 65% de la unidad de medida actualizada, creo que se llama. Administrativa, muchas gracias, diaria. Es importante ver esto porque aquí, aunque esto existe y está,
vamos a ver cómo este factor, tómelo muy en cuenta, es el factor que es el mismo por el cual nos vamos a quejar más adelante. Esto es importante. Tenemos que el financiamiento se da por el padrón electoral, es decir, el total de los ciudadanos que van a votar. Estuvimos ya rebasando los 100 millones de ciudadanos mexicanos, es decir, estamos hablando de 100 millones por el 65% que vale la UMA al día de que se hace la cuenta, que más o menos es en junio, más o menos, cuando se hace esta parte. Este mecanismo se le entrega de por sí al número total de partidos políticos. Ahora, también tiene que ver el número total de afiliados. Cuando manejas unos afiliados, te corresponde, en base a otra formulita, se manejan los números de acuerdo al número de afiliados. Y ahorita vamos a ver qué es lo que empieza a corresponderle a cada quien. Aquí tenemos el financiamiento ordinario para las campañas presidenciales, es decir, cada 6 años se entrega un dinero extra por la amplitud y lo que tienen que manejarse las campañas electorales para presidenta de la República. Está otro para campañas legislativas y para actividades específicas, que esto va a cambiar cuando se venga para la reforma electoral, sabiendo que se viene encuestas, los diferentes sistemas que se quieren implementar. Todo esto está en el artículo 41 de nuestra Constitución. Aquí están las fuentes, por si gustan verlo. Tenemos financiamiento privado permitido que aportaciones de militantes y simpatizantes, es decir, personas físicas mexicanas, con identificación, con recibos y con depósitos bancarios. ¿Qué está prohibido? No pueden recibirse aportaciones de personas morales, entes públicos, organismos internacionales, extranjeros y menores de edad. ¿Cuáles son las restricciones financieras? No se pueden dar aportaciones anónimas, efectivos fuera de reglas, banca de desarrollo, préstamos prohibidos. Todo esto está en el marco legal. Es curioso, tenemos un INE maravilloso, ¿no? Como bien lo comentas, Eduardo. Está todo pintadito para que... ¡Wow! ¿Qué es lo que hemos tenido a lo largo de los años? Insisto, ver hacia atrás es mirar de dónde venimos para ver y entender por qué es hoy el poder ver y pedir esta reforma electoral. Aquí es importante. En 1997 se dio la reforma política. En realidad estamos hablando en el 96-97. En el 77. Perdóname, que tienes razón, el primero es el 77, discúlpame. Vimos una reforma política en donde hubo la introducción a financiamiento público. Fue la primera regulación de la que ustedes han hablado cuando estábamos hablando de los plurinominales, recordarán. También aquí existió ese paquete. Lo vimos en 1996, a la que yo hacía referencia, con la reforma constitucional, donde se habla directamente de la prevalecencia del financiamiento público en ese gran marco que hemos visto. También hubo una reforma en el 2007-2008, donde se restringe la propaganda. Y aquí podemos ver por qué. Curiosamente, se podrá usted acordar del peligro para México en el 2006. Pero a toro pasado, ¿verdad? Total, recordemos todos ellos que se burlaron y todo eso. Ya Eduardo podrá decirlo más adelante. En 2014 fue otra reforma, cuando desaparece el IFE y llega el INE. Eso fue en 2014. Tenemos en 2016, cuando entra esto del financiamiento a través del porcentaje de las sumas, lo que acabamos de explicar en la anterior diapositiva. Ahora, esta parte aquí nos empieza a marcar cómo han sido los financiamientos en los años que se va reformando. Más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Podríamos decir, bueno, han pasado después de tantos años, es lógico.
Vamos a verlo más adelante. Tenemos aquí la regulación, fiscalización y las sanciones, es decir, lo que hemos estado viendo en el deber ser, decíamos desde el lunes pasado, acerca de cuáles son los mecanismos que se tienen que manejar. Es decir, incluso un partido político puede desaparecer por hacer fraude en el papel, pero está en la Constitución. Si sabemos, y vamos a hacer historia con ustedes más adelante, yo haría la pregunta, ¿ha habido fraudes en nuestro país en las elecciones como para que ya hubieran desaparecido los partidos que lo hicieron? Dejo la pregunta. Aquí ya estamos viendo en el resumen básicamente de lo que estamos hablando en estas diapositivas, básicamente, en donde la iniciativa privada no puede entrar si es persona moral. Está prohibido estrictamente que los partidos políticos pidan préstamos. No se puede ni por la banca de desarrollo, ni por bancos, nada de eso. Todo tenemos bien estructurado y aquí estamos viendo quiénes son los que fiscalizan a través de todo lo que hemos estado observando. Quito estas. Entonces, si estamos viendo que hay una estructura, un marco legal, también estamos viendo que la institución desde 1977 se ha ido reformando. Tuvimos el 2016, 2014, 2007, 2008, 1996 y 1977. Se lo digo de esta manera para que empecemos a ver por qué, si tantas veces se ha reformado a través de los años con los que hoy son oposición, hoy se nieguen a eso. Es curioso, ¿no? Los que lo hicieron y a su manera, y que estuvo súper bien. Lo acabas de decir. Adelante. Los que lo hicieron y a su manera. Ahí está la clave. Porque mira, ¿qué es lo que entendieron? Que tantas modificaciones que empezaron en aquellos tiempos desde la Secretaría de Gobernación, aparentemente que era la que definía todas las cosas, cuando antes simple y sencillamente trataba de un asunto presidencialista, y topar en lo que topara era simplemente el que yo digo. Bueno, en la medida en que se amplió la demanda popular a través de organismos incipientes y en algunos momentos en crisis, que se llegaron a momentos críticos en la democracia de México, pues simple y sencillamente lo tomaron como una salida para considerarse como un cheque en blanco y hacer lo que quisieran. Tomado esto directamente desde las expresiones de quienes fueron presidentes de las instituciones encargadas de estos procesos electorales o de fiscalizar a los partidos. Pero se generaron algunos problemas. Problemas que se decían desde antes que pudieran pasar, pero no los atendieron. ¿Como cuáles? Se decía que podría existir en el sentido de autoapropiación de fiscalización de los dineros de la nación en una desconexión directa hacia la ciudadanía. ¿Qué le pasó al PRD? ¿Qué le pasó al PRI? ¿Y qué le está pasando al PAN? Precisamente, la desconexión de la ciudadanía. También se decía que podría existir un uso ineficiente o corrupto de los recursos. ¿Qué hubo? ¿Qué está ocurriendo? Y que esto podría llevar en un momento determinado al cierre del sistema democrático en México. Ojo, que es lo que han venido pretendiendo hacer en las narrativas los propios directores del IFE, presidentes del IFE, consejeros en calidad de presidente o los propios consejeros que fueron puestos ahí
para actuar en consecuencia a los intereses de quienes no son el pueblo en su general. Entonces, a las preguntas que tú haces, muy correctas precisamente, hay que darle la oportunidad entonces al auditorio para que en su experiencia, sea poca o sea mucha, en función de su edad, porque también hay algunos jóvenes en el auditorio, pues que expresen también su experiencia con respecto a este asunto tan importante como es el que estás tocando, del financiamiento de los partidos y sus prerrogativas. Adelante. Totalmente, porque el sentir ciudadano es esto, pero insisto, yo lo he venido diciendo, el negocio de la democracia. ¿Cómo puedo decir el negocio de la democracia cuando yo estoy viendo esto? Bueno, vamos para allá. Vamos con la numeralia, por ejemplo. Vamos a ver cómo se comporta aquí la máquina. Uno de los datos, por ejemplo, de decir que por qué la democracia en México es tan cara. Aquí estamos viendo el dato de México. Vemos que se dieron 20,000 millones de pesos. Aquí no está los 10,000 millones de pesos que se dieron adicionales al ser campaña federal. Es decir, estamos hablando de 30,000 millones de pesos que se dieron entre el árbitro electoral para organizar las elecciones y el financiamiento a los partidos políticos. Porque ahí estamos viendo solamente un sesgo. Es los 20,000 millones que se le dieron aquí. Estamos viendo al INE. Pero entre los partidos se repartieron 10,000 millones. Entonces estos números ya no nos estarían dando los datos exactos. ¿Por qué? Porque aquí se están estructurando nada más la estructura desde el árbitro, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo. Cuando tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, que conocemos que la estructura en Estados Unidos es más estatal, la fortaleza en los dineros vienen más del Estado, pero allá se manejan de diferentes maneras. Inclusive sabemos que patrocina completamente los 1,000 millonarios a los candidatos. Entonces, la manera de comparar como tal, pues ya no es pareja, ¿no? Por eso hay que ver esta situación como tal. Ok, decía yo, el costo, si ponemos al INE como el costo en el 2024, vemos que el voto nos dio en 326 pesos, básicamente, sin los 10,000 millones que se le dieron aproximadamente a los candidatos, a los partidos políticos. Aquí estamos viendo es importante, usted seguramente lo recuerda, la cantidad de votos, y aquí es importante porque si vemos la cantidad de los millones de votos que se llevó la candidata entonces, ganadora, hoy presidenta, vemos, y es importante esto, recordemos que se manejaron en coaliciones en estos dos partidos. Ese punto lo vamos a tocar, las coaliciones, dineros. Es importante verlo porque ahí es cuando nos vemos en los números pequeños. Es decir, esta situación, aquí lo que estamos viendo es cómo va subiendo a través de los sexenios las elecciones. Lo que entonces tú, ciudadano, empiezas a notar que cada vez está más caro. Cada vez te salen con que se les da más recursos y más recursos y más recursos. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues es cuando tú, ciudadano, empiezas a decir, épale, ¿qué onda con estos cuates? Y empieza uno a ver el negocio de la democracia. Es un negocio redondo, amigas, amigos. Vamos viendo, aquí estamos viendo los montos y aquí estamos viendo en gráfica los datos. Todos estos son datos traídos exactamente desde el INE. ¿Eh? Ok, ¿cómo se administran? No, me quiero pasar porque es que es tan extenso, tendríamos que comparar qué sucede en otros países para traernos fórmulas adecuadas si lo que queremos es ver cómo fiscalizar o cómo cómo hacer más barata la democracia de una manera más eficiente, por ejemplo. Aquí está, no me voy a detener en eso para no hacer más larga la charla. Y aquí aparecen ideas que tienen en otros países
lo que estábamos viendo, no me quiero detener porque a fin de cuentas este ejercicio es para manejar las ideas nosotros aquí. Las ideas a través de otros partidos, de otros países, de otros partidos, con los riesgos, con las ventajas que podemos estar analizando poco a poco, ¿no? Tenemos aquí, si ya tenemos esta estructura y nos estamos quejando de que es tan cara, ¿qué mecanismos pueden ver? Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Ha dejado de haber fraudes ante todo esto que estamos viendo? Si en el mismo panismo nos decían que tenían que tener dinero para no caer en la corrupción, así es, Eduardo Emiliano, eso decían. Decían los jueces, necesitamos ganar bien para no corrompernos, decían los ministros, bueno, y de ahí pues para abajo, lógico, ¿no? Entonces, hago la pregunta, ¿por qué necesitamos hablar de los dineros? Ok, vámonos ahora a la historia, Eduardo. Y aquí te va a llevar, te va a gustar el que hablemos de historia, ¿no? Muy sencillo, hombre, porque por eso. No la tengo aquí. Bueno, voy a presentar los números, otros números así, y muy facilitos y muy rápidos, para que entendamos ahora sí, y para irme de frente del por qué digo lo que digo. Aquí estamos viendo el financiamiento para el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos, es decir, la realidad de lo que se dio en el 2024. El dinero que estábamos viendo de cerca de los 20,000 millones de pesos más los 10,000 que les decía que se dieron a los partidos políticos en 2024. Estamos viendo que se dio en total 32,000 millones, casi 33,000 millones de pesos, dinero del erario público. Entonces, sí estamos viendo que la democracia es muy cara, ¿no? Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa para 2025? Curiosamente, aquí fue un año de elecciones federales y estamos viendo de 32,000 millones de pesos. Pero para 2025, pues ya no hay elecciones federales. Y lo que estamos viendo es que nada más se quitaron cerca de 6,000 millones. Entonces, las elecciones federales solamente cuestan 6,000 millones. ¿Para qué tanta laraca, no? No, por ejemplo. Cuestan menos porque ya aquí estás considerando el proceso electoral que hubo para el proceso judicial. Correcto. Ahora, si nos detenemos a los partidos políticos, curiosamente, vemos que acá se les dieron los 10.5 mil millones de pesos. Y acá estamos viendo que en efecto recibieron como 2,500 millones de pesos menos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ahora, nos vamos al 2026, que esto ya lo acaba de dar el INE, claro. El INE el INE actual, que decía yo que se tiene que dar en junio, julio, se tiene que dar los montos que ellos están diciendo para poder tener la proyección hacia 2026. Y estamos viendo aquí que de 7,354 millones de pesos están subiendo los partidos políticos. ¿Por qué? La inflación. Caray, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí estamos viendo los numeritos, señores. Si nos vamos al Instituto Nacional Electoral. Aquí es cuando ellos dicen que esto debe de ser de progresividad, ¿no? Sí, pero en lo que me voy a echar a la bolsa, porque esa es la... Ojo, estamos hablando del árbitro electoral que está arriba y los partidos políticos. Si mal no recuerdo, ahorita solamente hay 6. Desapareció el PRD. Y al ver que ahora son 6 y les corresponde más dinero, ¿dónde está la lógica, señores? Desapareció el PRD, tendría que haber menos dinero. Pues no, hay más. No. Acabamos de ver. No, porque acuérdate la formulita.
no pierdas la huella de la formulita de cómo el padrón y la suma. Vamos el padrón y la suma. Correcto, Eduardo, correcto. Aquí, por ejemplo, estamos hablando del financiamiento que se le da a los partidos políticos y el por qué se les da la cantidad que se les da. Resulta que si usted se pone, y Eduardo, que es participante de un partido político, esto es el deber ser de los partidos políticos. En esto se tienen que ir gastando lo que le conocen como las prerrogativas. Y aquí hay que ser muy crítico. Aquí hay que empezar a investigar si los partidos realmente hacen esto. ¿Cuánto se gastan? Y aquí es en donde la puerca tuerce el rabo en muchos de los partidos políticos. Ahorita vamos a analizar y decir por qué. Vemos acá el comparativo de financiamiento público federal a los partidos políticos entre el 24, 25 y 26 que hemos estado viendo. Curiosamente, aquí tenemos que teníamos el 24 con 7 partidos y esta es la parte de los incrementos que se les van dando. En porcentaje, del 24 al 25, los partidos políticos recibieron casi el 6%. Y en 2026, el INE lo que está pidiendo es más del 5%. En un año que no, estos 2 años no son de elecciones federales. Qué curioso. Bueno, aquí no me quiero perder en tantos números para no perder la idea, pero básicamente aquí es lo que se han manejado ellos y es lo que pues reportan. Ojo, acabamos de ver todas esa megaestructura. Y ellos lo reportan de esta manera y ojo, ¿se han dado multas a partidos políticos? Sí, que después no sabemos por qué los perdonan, por ejemplo. A todos, ¿eh? A todos. Vamos para allá. Tenemos esta parte, pero tendría que yo poner y recordar. Mejor lo hago usted recordar. ¿Recuerda usted lo del el total de ciudadanos y lo de las sumas? Recordamos eso, multiplicar el total por el 65% de UMA. Yo solamente les digo, ¿cuándo va a decrecer el número de ciudadanos mexicanos listos para votar? Modelo de negocio, señores. Nunca. También les hago la pregunta, en el otro factor, ¿cuándo va a decrecer la UMA? Nunca. Luego entonces estamos hablando de que los partidos políticos jamás van a tener menos con la estructura actual. Es un negociazo, Eduardo Emiliano, amigos. La pregunta sería, ¿qué es lo que hay que modificar? Para allá vamos. A día de hoy, no va a bajar el costo de la democracia de nuestro país. La tendencia es ascendente siempre. Totalmente. Dígame usted entonces, ¿por qué el PRI, por qué el PAN, por qué el Movimiento Ciudadano va a estar en contra de que se debata esta parte? Por eso. ¿Se entiende? Y ahora podríamos entender, solamente yo lo pongo como mal pensado, podríamos entender que Alito haya hecho lo que hizo simplemente para empezar a destruir esta parte de la reforma electoral. Lo dejo a consideración. Adelante.